Buenos días con todos. Aquí los saludamos en nombre de la Cámara de Comercio Suiza y Ernst & Young, nuestro socio premium, y les damos la bienvenida a nuestro seminario número 33 desde que empezó esta cuarentena del COVID. Hoy día tenemos el agrado de presentar el webinar con nuestro premium EY, como les comenté, y se trata de cómo el análisis de datos contribuye a la continuidad del negocio. Pero antes, queremos mostrar nuestro video de campaña que hemos realizado en la Cámara, mostrando todas las iniciativas de las empresas y de las organizaciones suizas comprometidas con el bienestar del Perú durante el COVID. Es una iniciativa que busca impulsar y difundir estas buenas acciones de nuestra comunidad, apoyando a quienes más lo necesitan en este momento de emergencia nacional. Por favor, si puedes mostrar el video bienestar. Bueno, aquí los invitamos a seguir las acciones de las campañas en nuestro Facebook y LinkedIn, Cámara de Comercio Suiza en el Perú, con el hashtag Suiza Solidaria con el Perú. Bueno, y ahora pasamos a nuestro evento, la razón de estar aquí esta mañana, con la presencia del equipo de Ernst & Young, que conforma a Henry Mata, que es gerente senior de riesgos de integridad, y José Luis Osorio, gerente de riesgos de integridad. Agradecemos a Ernst & Young Perú por su constante apoyo en nuestras actividades y a los expositores presentes por estar siempre al pendiente. Por favor, les cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días con todo. Muchas gracias a la Cámara de Comercio Suiza de Perú por la oportunidad. Solamente para comenzar, si durante la presentación existiera algún tipo de consulta o pregunta que nos quisieran realizar, tienen la opción del chat en ese sistema de videollamada para que nos puedan hacer llegar cualquier duda que puedan tener. Sin más, comenzamos. ¿Cómo el análisis de datos contribuye a la continuidad de negocio? Este es el tema que vamos a desarrollar durante los siguientes minutos y para esto, si vamos a la siguiente página, por favor. Tenemos una agenda que incluye temas en relación acerca de qué cosa es el análisis de datos, cómo se aplica dentro de esa coyuntura, esta nueva normalidad. Y José Luis va a explicar un poco más de detalles acerca de potenciales pruebas que podemos realizar, así como un ejemplo práctico de la aplicación del análisis de datos. Pasamos a la siguiente página.
¿Qué se espera de esta nueva normalidad? Para esto es importante entender qué está pasando hoy en día. Cuando hablamos de la nueva normalidad, y la hemos escuchado muchísimas veces en los diarios o en diferentes fuentes de noticias, podemos entender diferentes aspectos de que el negocio ha ido cambiando y evolucionando. Pero realmente, ¿qué está pasando en las empresas? A ver, por un lado, existe una mayor presión para asegurar los ingresos y la continuidad del negocio. Hoy más que nunca es importante generar ventas que permitan a las organizaciones mantenerse con vida, mantenerse a flote dentro de esta coyuntura que ya ha impactado económicamente a muchas organizaciones a nivel mundial. Pero esta presión puede conllevar también a problemas, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, nos pueden llevar a pasar una línea de lo que debemos o no debemos hacer solamente por colocar una venta más, colocar un servicio extra o ayudarnos a ganar algún tipo de bono o, digamos, premio en relación al esfuerzo comercial. También, esta nueva normalidad está marcada por el trabajo remoto. El trabajo remoto es uno de los pilares que está marcando esta nueva forma de trabajo. Sin embargo, muchas empresas no han estado preparadas para hacer esta transición a un entorno digital o 100% remoto. Recuerden que la declaración de estado de emergencia se dio un día domingo, haciéndose efectivo el lunes siguiente, es decir, al día siguiente, con lo cual el tiempo de preparación o de adopción de estas medidas de trabajo remoto no necesariamente fueron aplicadas con el tiempo necesario, con lo cual se realizaron trabajos de tal manera que se pueda priorizar el día a día, pero no necesariamente la mejor manera de controlar o monitorear este esquema de trabajo remoto. La flexibilización de los controles es otro de los aspectos, ¿no? Dado que se priorice el día a día, no estamos pensando en ese momento en el monitoreo, en los reportes de control, porque necesitamos subsistir, necesitamos manejar nuestro día a día de tal manera que nos genere, digamos, la rentabilidad necesaria para continuar. Y los cambios de aprobaciones, flujo de trabajo. Antes trabajábamos en reuniones, digamos, presenciales, ¿no? En físico, documentos impresos que podemos firmar y autorizar, y ahora estamos trabajando en versiones digitales, electrónicas, que de alguna forma han generado un poco de dificultades, pero digamos, son los que marcan la pauta de esta nueva normalidad. Entonces, estos cambios lo que está generando es, por un lado, la normalización del trabajo remoto. Vamos a institucionalizar este nuevo esquema de trabajo en las organizaciones, teniendo todos los mecanismos de control y monitoreo necesarios para asegurarnos que nuestra fuerza de ventas, nuestro equipo comercial y en general nuestros colaboradores están 100% dedicados tal cual como si estuvieran en nuestras oficinas. Es un trabajo muy difícil que involucra, obviamente, trabajo de monitoreo activo sobre las actividades, por la redundancia, que está realizando nuestro equipo. Cambios en el hábito del consumidor, ¿no? Tenemos que adaptarnos ahora a que nuestros stakeholders o clientes requieren algo distinto de nosotros, una frecuencia de servicios o productos distintos o particulares debido a la coyuntura, y hay que entender qué está pasando para poder adaptarnos. Una forma clave de entender esto es analizando justamente la data, viendo las transacciones históricas para entender cómo se están comportando estos stakeholders y cómo debemos adaptarnos nosotros. La mayor inversión en infraestructura y tecnología. Si bien el paso apresurado hacia este trabajo remoto se tuvo que dar debido a la forma en que se manejó internamente en el país, hoy en día, ya después de haber pasado más de 10, 11 semanas en este estado de aislamiento, la inversión en tecnología vuelve a ser uno de los puntos focalizados en la mesa de reuniones de los ejecutivos, porque dada la extensión de esa situación, la tecnología y la innovación nos va a ayudar a subsistir, nos va a ayudar a poder sacarle el máximo provecho de esa situación, del trabajo aislado, del trabajo remoto y de los procesos digitales en las organizaciones. Con esto se va a generar mucha mayor información, mucho mayor volumen de datos que puede ser analizado para tomar siempre mejores decisiones. Y nuevos riesgos y nuevas oportunidades que vamos a ver en un momento. Si pasamos de página, por favor. En relación con los riesgos, en ese tipo de situaciones, de escenarios de crisis, se acentúan ciertos tipos de riesgos, como hemos podido observar en base a estudios históricos.
Por ejemplo, en base a escenarios ocurridos en el 2008 debido a las crisis económicas que también se suscitaban a nivel mundial, se enfatizaron estos tipos de riesgos: el mal uso de recursos y autonomías en la empresa. Es decir, tomar o abusar de la posición de decisión que tienen ciertos colaboradores para poder direccionar algún tipo de proceso o hacerse algún beneficio a través de los recursos o activos de las empresas. Los conflictos de interés, ¿no? Por ejemplo, un proceso de compras que puede estar de alguna forma direccionado a beneficiar a una persona cercana del entorno del decisor, un familiar, un amigo, de tal manera que el decisor coloca su interés personal sobre el interés de la compañía, ¿no? Por lo tanto, se genera el conflicto de interés. Estos tipos de situaciones también lo hemos observado y leído muchas veces en los noticieros, ¿no? Las compras sobrevaloradas, compras dirigidas, en particular durante este estado de emergencia, ¿no? No solo se da en el sector público, ese tipo de situaciones también se pueden suscitar en el sector privado. Y fraudes internos y externos en relación con el abuso de la confianza que tienen algunos colaboradores, con su posición u opciones que tienen dentro de la empresa, y también externos como ciberataques que también se han incrementado durante los últimos meses. En general, estos riesgos lo que generan es una posibilidad de suscitar inconductas dentro de una empresa. Una inconducta es, digamos, una actividad ajena a la forma de trabajo aceptada o normada como parte de la institución y que contiene o conlleva estos tres elementos básicos: la presión, la racionalización y la oportunidad. De acuerdo a un estudio realizado por un criminólogo muy reconocido, el señor Creasy, Donald Creasy, se estudió que las inconductas tenían estos tres ejes: la presión, por un lado, para ejecutar este tipo de actividad. Por ejemplo, la continuidad de las operaciones de la empresa, la importancia de vender, de colocar, ese tipo de situaciones que, si bien por un lado son beneficiosas para la empresa, porque eso nos ayuda a poder subsistir ante este tipo de escenarios, una presión mal adjudicada sobre los colaboradores podría generar justamente esas inconductas. La racionalización, en relación con la experiencia o digamos, la aceptación que tiene el defraudador o la persona que comete una inconducta en relación con la situación que está realizando, es decir, le da un sustento en lo que se tenía que hacer, era lo necesario o era lo que me tocaba hacer a mí, ¿no? Y la oportunidad, justamente por los temas ya mencionados, la priorización del día a día y la falta de los controles o los reportes, las conciliaciones, lo que generan es una ventana de oportunidad para que se puedan ocurrir estas situaciones. Si pasamos a la siguiente lámina, esta coyuntura o esta nueva normalidad también nos trae oportunidades. Nos trae oportunidades en particular dentro del ámbito de la tecnología y la digitalización. Y es ahí donde tiene una importancia el análisis de datos, porque aprovecha los datos y la información generada como parte de esos procesos de digitalización. Por un lado, se agiliza la transformación digital, porque hoy en día muchas organizaciones no están operando de manera física. Sus colaboradores no van, al menos el 100%, no asisten a su sede de trabajo, sino que elaboran de una manera remota, generando información 100% digital. Entonces, esta información de alguna forma va a agilizar los procesos, y las áreas de tecnología e innovación hoy en día son más importantes para poder asegurar la continuidad de la empresa. Eso también conlleva a la automatización de los procesos. Si antes realizábamos actividades manuales, incluyendo la impresión de algún cheque, voucher o archivo de depósito o reporte que iba a ser cargado a las interfaces de los bancos para que pueda ser autorizado o firmado, hoy en día esto ya se puede hacer a través de reportes electrónicos, a través de archivos o sistemas de autorizaciones dentro de los sistemas, de tal manera que se dé una facilidad en el día a día, se aceleren los procesos y se genera también mayor trazabilidad de las actividades, ¿no? Y eso es importante si en algún momento queremos hacer uso de esa información. Y finalmente, la optimización de recursos, porque a través de toda esta digitalización podemos explotar todos estos datos. Por ejemplo, si pudiéramos entender cómo se comportan nuestros proveedores, podemos identificar opciones de ahorro al identificar que tuviéramos o que tenemos dos o más proveedores de un mismo tipo de servicio. Eso nos puede ayudar a consolidar todos esos servicios
o hasta poder identificar opciones de negociación que podemos tener con los proveedores para así reducir nuestros costos. En adición, esta digitalización también ha conllevado a un nuevo paradigma dentro de los riesgos externos, en particular los ciberataques. Si hablamos de tecnología y digitalización, ¿qué está pasando en esta nueva normalidad en relación con ese aspecto? Bueno, el resultado directo es que la amenaza de ciberataques se ha incrementado. Todos lo sabemos. ¿Pero por qué? Porque primero hoy en día hay una mayor dependencia dentro de los recursos digitales. Por ejemplo, si en enero le decíamos a un ejecutivo, oye, no vas a tener correo electrónico por 24 horas, no pasaba nada. Trataban de ver mecanismos alternos, o tal vez el correo electrónico no era tan crítico en relación con reuniones en físico, reuniones presenciales o documentos, archivos, memos impresos que podían de alguna forma suplir la falta de correo. Hoy en día, en junio, si decimos no tienen correo por 24 horas, los bloqueamos. No hay forma que trabajen. Hoy en día, este aislamiento social ha generado una dependencia enorme de los recursos digitales. Y esto puede ser aprovechado por los ciberatacantes como un punto débil dentro de la protección de la empresa para generar el impacto o generar un perjuicio mayor que hubiera ocurrido en comparación con hace unos meses. Luego, la naturaleza de la psicología humana. Estamos en una época de crisis, un escenario de crisis, y dentro de ese escenario se genera incertidumbre dentro de las personas. La forma de combatir la incertidumbre es con la información. Entonces, esto también es aprovechado por los ciberatacantes. Si entendemos el concepto de un ataque de tipo phishing, lo que suelen hacer es darte algún indicio de información útil, valiosa, ¿no? Haz clic aquí, aprende cómo cobrar el bono. Paso a paso para poder retirar tu dinero de la AFP. Haz clic aquí para asegurarte que tus colaboradores están 100% motivados. Y resulta que en adición tal vez a la información nos llevamos un virus, nos llevamos un software malicioso que no solo afecta a nuestro computador, sino a la red de la empresa. Porque hoy en día, como estamos en aislamiento social, las personas utilizan los equipos de las empresas para navegar durante el día en Internet. Con lo cual la posibilidad de que se infecte en la computadora de la empresa es mayor y por lo tanto poner en riesgo la data de la empresa. El trabajo remoto no fue antes, atendido por las empresas. Y esto también, como les mencionaba, es por la premura en que se dieron las declaraciones y cuando entró en vigencia este aislamiento social, prácticamente de un día para otro, con lo cual las empresas estaban súper enfocadas en mantener el día a día o mantener la operación que en implementar controles de seguridad. Muchas veces han dejado las cosas así como están, ¿no? El pensamiento de si está funcionando no lo toques, y no han reforzado los esquemas de seguridad. Eso también es aprovechado por los ciberatacantes. Y finalmente tenemos personas o colaboradores de una generación que no necesariamente son conocedoras de todos esos aspectos de tecnología y que antes no era necesariamente un impedimento para sus funciones, pero ahora es un requisito, porque sin estos conocimientos tecnológicos, sin saber cómo crear una videoconferencia, sin saber cómo hacer una videollamada, y las medidas de seguridad que debe tener al abrir o no un correo o un enlace, eso se vuelve crítico porque finalmente la persona es el eslabón más débil dentro de la seguridad en temas de ciberataque. Entonces, esto también es lo que está ocurriendo dentro de esta nueva normalidad. Ahora, si pasamos a las siguientes láminas, dentro de esta nueva coyuntura, el análisis de datos nos permite sacarle el máximo provecho a esta transformación, a esta digitalización y a los grandes volúmenes de datos que se están generando. Este análisis de datos se puede realizar en diferentes niveles de complejidad, como vemos en esta lámina. Puede ser descriptivo, predictivo o prescriptivo. Descriptivo significa que nos enfocamos en entender lo que ha pasado, ¿no? En aplicar estas pruebas analíticas sobre la data histórica para tener un indicio de lo que nos ha ocurrido. Eso es valioso, porque con esto podemos tomar mejores decisiones y adaptarnos. Predictivo, por otro lado, se enfoca más en lo que va a pasar, pero en base al pasado, porque el pasado es el que te da las reglas o el comportamiento necesario como para entender lo que va a ocurrir,
¿sí? Y el prescriptivo va más allá que el predictivo, porque el prescriptivo, en base a la probabilidad de ocurrencia de ciertas situaciones, puede también prescribirte o recomendarte medidas a tomar, ¿no? Para sacarle el máximo provecho a esa situación. Para dar un ejemplo muy sencillo de esos tres niveles, tomemos, por ejemplo, el tema sanitario en el país. El análisis descriptivo nos ayudaría, por ejemplo, a entender dónde están los focos infecciosos en la ciudad, ¿no? En dónde tenemos más casos de pacientes registrados con COVID-19 o con síntomas de COVID-19. ¿Cuál es la característica que, digamos, engloba la mayoría de estos pacientes? Sexo, edad, domicilio, o si tiene tal vez alguna situación o médica preexistente que pueda agravar o disminuir, digamos, los síntomas del COVID-19. Entonces, toda esta es información descriptiva. La información predictiva podría ser, si ya sabemos cuántos pacientes pueden ser registrados en cada una de estas sedes o nosocomios, podemos anticiparnos a la demanda que va a requerirse de pacientes y de atención médica para poder ayudarnos a hacer traslados de equipos, asegurarnos de tener la cantidad de médicos necesarios para poder salvar vidas y atender a esos pacientes. Y el prescriptivo podría ser un proceso ya mucho más automatizado, digitalizado, en el cual ya los algoritmos automáticamente saben cuántos pacientes van a llegar, en qué nosocomio, a qué hora o en qué rango de horarios, y automáticamente inicia pedidos de traslados o préstamos de equipos entre diferentes nosocomios para asegurarse de tener un stock suficiente durante el proceso de atención, o reajusta los calendarios y cronogramas de atención de los doctores, de tal manera que los turnos puedan ser adaptados de acuerdo al volumen de personas o pacientes que se van a registrar en cada una de estas sedes, todo de manera automática, de tal manera que este sistema esté siempre monitoreando lo que ocurre, prediciendo lo que va a pasar y adaptándose para ayudarnos a salvar vidas. Esos son tres niveles que se pueden realizar en el análisis de datos, y lo importante aquí es entender que son niveles que de alguna forma construyen su complejidad dentro del nivel anterior, ¿no? A veces algunas empresas nos dicen, oye, genial, llévame el prescriptivo ya, pero para hacer prescriptivo primero hay que hacer predictivo, ¿no? Y antes de hacer predictivo, para poder predecir lo que va a pasar, tenemos que entender lo que va a pasar, entonces hay que empezar con el descriptivo. Entonces, es como un nivel de escalonado de complejidad, y es importante empezar desde el descriptivo y agregar cada vez más complejidad hasta el objetivo que tenga cada organización. Si pasamos a la siguiente lámina, como parte de los beneficios de esta coyuntura del análisis de datos, y en base a encuestas globales realizadas, el 94% de los ejecutivos considera que el análisis de datos es importante para el crecimiento y la transformación digital en las empresas, en particular en situaciones, digamos, de crisis como la que estamos viviendo hoy en día. Además, el 49% de empresarios entrevistados está lanzando proyectos o iniciativas relacionadas con el análisis de datos, o también denominado el Business Intelligence, justamente para poder aprovechar toda esta nueva digitalización que se está suscitando en las empresas. Y el 62% considera que el Business Intelligence o el análisis de datos es clave para esta nueva era o esta nueva normalidad. Muy bien, pasamos a la siguiente lámina. Ya habiendo descrito un poco los niveles y de qué se trata el análisis de datos y los beneficios, la siguiente pregunta que nos hacen es, ok, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo hago para aplicar análisis de datos? Bueno, se debe seguir esos tres principales grupos de actividades que vamos a describir a continuación. Primero, la extracción. La extracción es el grupo de actividades relacionadas con la identificación de la fuente de información y la obtención de los datos de esa fuente de información para poder utilizarlos como parte del proceso. Es importante entender la información que tenemos a nuestra disposición, y suena sencillo, pero realmente muchas organizaciones no saben exactamente con qué data cuentan. A veces pueden pensar que tienen más datos de los que creen, de los que tienen realmente, o a veces pueden pensar que tienen menos. Recuerdo en un caso nos llamaron en un retail en relación con un tema de aprobaciones de gastos, y nos dijeron, bueno, este análisis de quién aprobó no lo vas a poder hacer. Dijimos, ¿pero por qué? Bueno, porque no tengo esta data en mi sistema, en mi ERP X,
esta información no está implementada, no tiene este módulo. Pero le dijimos, a ver, déjanos hacer un recorrido, déjanos hacer un entendimiento del proceso y de la data que conlleva o que acompaña este proceso. Y resulta que después de ese entendimiento y de reunirnos con las personas clave, había un sistema desarrollado hace unos años in-house por el equipo de TI, y ese sistema sí almacenaba los registros de las aprobaciones, con lo cual se pudo hacer la prueba. Pero ese es un claro ejemplo de que no necesariamente tenemos claridad de los datos con los que contamos. Y es más, podemos pensar que tenemos un dato y resulta que lo tenemos, pero con un nivel de calidad de dato bajo. Por ejemplo, tenemos nuevamente proveedores. Podríamos tener un maestro de proveedores y nos dicen, pero acá hay millones de registros, quiere decir que hay muchísima información muy rica para analizar. Bueno, veamos la calidad de datos para determinar la riqueza de la información, porque resulta que en el campo donde iba el DNI está la dirección, o donde debería ir la dirección está un número telefónico, o donde va la razón social, hay una serie de dígitos, pero que no tienen una longitud de 11 dígitos, sino de 8 o 13, con lo cual no sabemos cómo interpretar esos datos, ¿no? O no hay ningún dato, está completamente vacío. Entonces, esa realidad también es parte de la realidad de las empresas peruanas y es por eso que es importante dentro de la extracción entender dónde están las fuentes de los datos y cuál es la calidad de la misma para poder trabajar sobre la data correcta. En los procesos de análisis de datos, si ingresamos data con problemas a todo este flujo o a todo este proceso, el resultado finalmente también va a ser resultados con problemas. La segunda etapa es la transformación. Como hemos consolidado datos de diferentes fuentes, lo importante es poder traer todo a una única plataforma que estandarice todos estos tipos de datos. Cada dato viene con un lenguaje muy distinto, no solo por la base de datos, sino la tecnología. Un ejemplo muy claro son las fechas. En un sistema podemos encontrar la fecha como año, mes, día, en otro sistema como mes, día, año, porque responde a estándares americanos, o en otro sistema in-house como día, mes, año. Entonces, si no identificamos esas variedades con las cuales se almacena cada uno de estos datos, cuando consolidemos la información vamos a tomar decisiones sobre datos cerrados. Se transforma, se estandariza y después se aplica a la batería de pruebas que José Luis en unos minutos nos va a dar algunos ejemplos de cómo se construyen y cómo se presentan estos ejemplos de pruebas analíticas. Los ejemplos de prueba, o las pruebas en general, nos van a ayudar a organizar mejor los datos para que puedan ser analizados de forma mucho más rápida. Una vez que se aplican las pruebas, como vemos, ya está codificado, en este caso como colores, está codificada la información y puede ser transformada a un entorno de visualización para que así nuestros analistas puedan sacarle el máximo provecho a los datos. Ahora, cuando los datos ya están en un entorno visual, los analistas pueden rápidamente trabajar sobre el 100% de la información sobre los universos para poder identificar los patrones relevantes para la toma de decisión del negocio. A esto le llamamos encontrar la señal dentro del ruido. Muy bien, con esto te doy pase, José Luis, para que puedas continuar con los ejemplos de las pruebas. Gracias, Henry. A ver. Entonces, ¿por qué utilizar pruebas analíticas? Como comentó Henry, existe unas etapas previas que consisten en identificar las fuentes de información, en poder transformar esta información y luego también aplicar pruebas analíticas. Una prueba analítica le permite a la compañía que está haciendo el análisis respectivo direccionar el análisis hacia el objetivo. ¿Por qué? Porque permite identificar insights para el negocio, va a depender también del tipo de prueba que se esté realizando. Va a permitir agilizar los procesos de monitoreo y control, porque una prueba analítica se puede realizar de manera recurrente, ¿no? Con la finalidad de poder monitorear algún indicador, ¿no? Por ejemplo, me gustaría saber de repente los pagos que no cumplieron con la política de la compañía, por ejemplo, ¿no? Y también ayuda a reducir el tiempo de detección de situaciones específicas, que podrían ser algunas situaciones irregulares, por ejemplo, ¿no? Quisiera que cada vez que se registre un proveedor se ejecuten una serie de pruebas para saber si tiene algún conflicto de interés, por ejemplo, ¿no? Entonces, una prueba analítica en general va a ayudar a la compañía a poder direccionar el análisis que está realizando y lo va a poder hacer con las frecuencias que cada compañía determine. Entonces,
Hay pruebas que, por ejemplo, se pueden hacer de manera diaria, de manera semanal, de manera mensual, como también hay pruebas que se buscan hacer una vez en el año, por ejemplo, ¿no? Pero la gran ventaja de las pruebas analíticas es justamente que aplicar pruebas analíticas sobre la información ayuda a identificar situaciones específicas que colaboran con el objetivo del análisis, ¿no? En ese sentido, ¿cómo es que podemos aplicar estas pruebas analíticas? Primero hay que identificar cuáles son las áreas de riesgo, ¿no? Cuál es el área que la compañía busca analizar, ¿no? Una vez que se define cuál es el área que la compañía busca analizar, que podría ser, por ejemplo, el proceso de compras, uno lo que hace es formular hipótesis respecto a situaciones específicas. Y aquí es importante que trabajen de la mano el dueño del proceso, como también la persona encargada o que tenga el conocimiento sobre la disponibilidad de los datos. Como indicó Henry, en el proceso hay una etapa previa donde se identifican todas las fuentes de información. Entonces, que las dos personas, tanto el dueño del proceso como la persona que tiene el conocimiento de la información disponible, entre ellas pueden generar o formular algunas hipótesis para poder identificar o validar algún tipo de situación particular, ¿no? O, por ejemplo, si estoy hablando de compras, me podría interesar. Quisiera saber sobre qué proveedor tengo mayor poder de negociación, por ejemplo. Quiero saber con qué proveedor puedo de repente mejorar mis términos y condiciones. Y ahí la pregunta que sale naturalmente es, oye, ¿qué información necesitaría para poder calcular qué tan importante soy para el proveedor? ¿No? Entonces, de manera natural pueden salir algunas opciones, como por ejemplo, si tengo cuánto le compro al proveedor y de repente puedo tomar algunos estudios de facturación del mercado, puedo dividir el monto comprado entre el monto facturado del proveedor según esos estudios externos y saber qué tan importante soy respecto a encontrando cuánto representa lo que le compro respecto a lo que el proveedor factura, por ejemplo, ¿no? Y en esta etapa uno puede formular diferentes hipótesis. Esta hipótesis está asociada o tiene como objetivo identificar alguna oportunidad para reducir costos, pero también pueden haber objetivos para monitorear las políticas de la compañía o para identificar algún tipo de inconducta, por ejemplo. Una vez que se define la prueba analítica, en el siguiente paso se identifican las fuentes de información, que pueden ser internas o externas, como mencioné en el ejemplo. Luego uno diseña la prueba analítica, que básicamente consiste en identificar las variables y cuál variable se va a dividir, multiplicar, sumar o restar, junto con las otras variables que están disponibles. Y finalmente, lo que uno hace es analizar la viabilidad de la prueba. Es decir, esta prueba, con la información que necesito y con la información que genero internamente, y el acceso que tengo a información externa, qué tan viable es que la pueda realizar, con qué frecuencia la puedo ejecutar, por ejemplo, ¿no? Entonces, de manera general, una prueba analítica contribuye en el análisis hacia direccionar el análisis hacia el objetivo que uno esté buscando, ¿no? Y para esto vamos a mostrar un ejemplo. Voy a hacer un cambio en mi pantalla. Por favor, ¿me podrían ayudar confirmando si es que podemos ver el panel de control? Se ve, creo. Perfecto. Bueno, lo que vemos aquí básicamente es información de compras de una compañía. En la parte superior izquierda tenemos el valor de compra por cada proveedor. Aquí lo que estamos visualizando es cuánto le compro a cada proveedor. Al lado superior derecho tenemos el valor de compra por fecha, ¿no? La sección en amarillo es la del año, por ejemplo, la del año 2019 y la sección en plomo es la del año 2018, ¿no? De esa manera uno puede saber cómo es que fluctuaron las compras de la compañía. En la parte inferior izquierda tenemos la cantidad de registros que me envía cada proveedor o que tengo registrado en mi ERP. Y en la parte inferior derecha lo que tenemos, la distribución de las compras a lo largo de todo el país, por cada departamento. Entonces, lo que vemos aquí básicamente es información descriptiva. Probablemente, cuando uno revisa este punto, no identifica algo que brinde valor más allá de información que describe la data. ¿Qué es lo que permite las pruebas analíticas? Sobre esta misma información, que básicamente consiste en el registro de compras de la compañía y el maestro de proveedores de la compañía principalmente, vamos a ejecutar una serie de pruebas. Primero, vamos a ejecutar algunas pruebas de riesgos de integridad, es decir, vamos a buscar situaciones que estén asociadas a conflictos de interés, por ejemplo.
¿no? Y aquí lo que tenemos es la misma información, pero lo que vamos a realizar es, primero vamos a activar la prueba de concentración de facturación. ¿Qué quiere decir esta prueba? Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a encontrar aquellos proveedores que 7 de cada 10 facturas son destinadas hacia la compañía. La siguiente prueba, proveedores que se han creado dentro de 90 días antes de que fueran inscritos en el maestro de proveedores de la empresa. Y luego vamos a situarnos con proveedores que estén asociados a una persona natural, por ejemplo. Y para poder filtrar el análisis, vamos a concentrarnos en aquellos proveedores que por lo menos han emitido un documento. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es que de aproximadamente 500 proveedores, ahora hemos encontrado solamente 3. Y estos 3 proveedores, como por ejemplo la primera empresa, que es la empresa de impresoras, al momento de seleccionarla, identificamos que tiene un potencial conflicto de interés con un colaborador de la compañía por su número de cuenta bancario, básicamente, ¿no? Y este es un ejemplo de la aplicación de pruebas analíticas. Vayamos a otro ejemplo. Ejemplos relacionados con ambiente de control. Es decir, normalmente en las compañías el flujo de compras de una empresa es que se crea la solicitud de pedido, se crea el monto del orden de compra, se crea la orden de compra, se acepta, y luego esta orden de compra se paga. En el mundo ideal, si es que yo solicito 100, la orden de compra debería ser por 100, el monto aceptado debería ser por 100 y el pago debería ser por 100. Pero no necesariamente esto sucede. En las compañías es muy poco habitual ver que se haga un análisis de la consistencia del flujo de aprobación de la compra, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí básicamente es, vamos a centrarnos en aquellas transacciones que tuvieron un flujo de aprobación que tuvo una variación de más o menos 5%, es decir, no fue consistente a lo largo de todo el proceso, y luego aquellos flujos de compra que fueron acelerados, por ejemplo, ¿no? Entonces, de aproximadamente 500 proveedores, identificamos 9 proveedores aquí. Y seleccionamos al proveedor que tiene mayor fluctuación, más de 12% a lo largo de todo el proceso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué logramos visualizar? Logramos visualizar que existe un empleado que tiene la categoría de jefe, que ha aprobado más de 5 registros por debajo de su límite de aceptación, lo cual sería correcto, pero en total, todas las aprobaciones que realizó para este proveedor superan su límite de aprobación respectivo. Este colaborador tiene como límite una aprobación de 20.000 soles, pero terminó aprobando órdenes por 297.000 soles con el mismo proveedor, por ejemplo, ¿no? Y esta es una ventaja de aplicar pruebas analíticas, por ejemplo. Ahora, volviendo a la presentación, ¿qué tipo de situaciones venimos observando en este contexto? En este contexto donde todo inició de manera rápida y acelerada, los controles se flexibilizaron, muchas aprobaciones pasaron de ser manuales a ser digitales, estamos viendo diferentes casos a lo largo de todo este tiempo desde que empezó el periodo de cuarentena. Primero, la vulnerabilidad y falta de trazabilidad en los procesos de aprobaciones. Y esto básicamente porque muchos de los procesos de aprobaciones en distintas compañías eran manuales. Entonces, ya no existe trazabilidad, y cuando no existe trazabilidad, es más fácil vulnerar. Siguiente punto, incremento de líneas de crédito de clientes con deudas vencidas o por vencer. Y esto también originado por la presión que existía. Es decir, de repente el vendedor tenía la presión para poder cumplir con una meta de ventas, por lo que se vio obligado a de alguna manera alterar el límite de crédito que tenía cada cliente con la intención de poder colocar más ventas. Otra situación que venimos observando, cambios en las políticas de precios y descuentos sin cumplir con la debida diligencia. Y esto también está asociado porque muchas veces este proceso está fuera del sistema y la trazabilidad es poca, es baja. Entonces, permite realizar cambios donde no necesariamente se puede hacer una identificación rápida de la situación. Siguiente punto, creación de nuevos clientes y proveedores sin cumplir con la debida diligencia. Esto también producto del trabajo remoto. Siguiente punto, incremento de operaciones de nuevos productos o líneas de negocio. Y este es otro ejemplo claro, porque muchas compañías, por ejemplo, han empezado a abrir sus canales digitales, es decir, han empezado a abrir sus propios e-commerce, por ejemplo.
Y esto es un canal de información nuevo para muchas compañías. O en otro caso hay compañías que, dado este contexto, no tenían un volumen elevado por un canal específico. Imaginemos las empresas de seguro, por ejemplo. Muchas empresas de seguro tienen algún tipo de producto relacionado con el desempleo. Y muchas compañías en este contexto han tomado diferentes medidas laborales, por ejemplo. Entonces, el canal que está asociado a la atención de siniestros por seguro de desempleo empezó a crecer a nivel de cantidad de transacciones. Y las preguntas que salen es si el proceso estaba preparado para poder recibir tal cantidad de información. Siguiente punto, dificultades para identificar con claridad los canales y o productos más rentables. Y esto es básicamente por un tema de la disponibilidad de la información. Muchas veces lo que llega a nuestras manos son reportes, pero no sabemos cuánto tiempo o cuántas actividades se tienen que realizar para poder preparar estos reportes. Y probablemente desde un ambiente remoto es mucho más difícil acceder a la información. Luego, falta de control de los accesos a información sensible. Esto también nuevamente porque para poder asegurar la continuidad del negocio, probablemente a personas que tenían un rol han tenido que cambiar sus permisos para que puedan seguir realizando aprobaciones, por ejemplo. Luego, manipulación de los reportes de horas trabajadas o pagos de planillas adulteradas, es decir, modificaciones en el número de cuenta del destinatario al momento de poder realizar un pago. Luego, dificultades para la optimización de carga de vehículos y puntos de distribución. Y esto porque, nuevamente, en muchos canales, la cantidad de productos que se distribuye disminuyó y en otros canales aumentó. Entonces, muchas compañías están buscando ser lo más eficientes posible. Con análisis de datos es posible crear un modelo de optimización, por ejemplo. Y luego, vulnerabilidades en los controles de acceso para el ingreso a determinadas zonas dentro de la compañía, ¿no? Estas son algunas de las situaciones que venimos observando. Y la pregunta que surge aquí es, ¿cómo el análisis de datos me puede ayudar a monitorear, a identificar o a prevenir estas situaciones? Y la respuesta está asociada a las pruebas analíticas, porque una prueba analítica uno la puede diseñar de acuerdo a la necesidad particular que puede tener en su proceso o en la compañía. Y uno puede diseñar pruebas analíticas relacionadas, por ejemplo, con riesgos de integridad. Aquí tenemos algunas pruebas, pero vamos a mencionar 3. Por ejemplo, identificación de transferencias a cuentas bancarias de trabajadores cuyos contratos de trabajo estarían suspendidos o cesados. ¿Y esto por qué? Porque muchas compañías, probablemente, de acuerdo a la medida laboral que tomaron, se dieron de baja a una cantidad específica de trabajadores. Pero no estamos seguros si el proceso es automático, el proceso de baja. Y probablemente el proceso de baja sea manual, es decir, se tiene que dar de baja persona por persona. Y aquí existe posibilidad de error, margen de error. Entonces, inclusive también se puede modificar la información de algunos trabajadores. Entonces, con pruebas analíticas uno puede identificar si es que esto sucede o evitar que pase. Otro ejemplo de prueba, identificación de compras a un valor por encima del promedio de las compras anteriores. Analizando el precio de adquisición promedio por unidad, de repente de insumos que nos abastecen diferentes proveedores, yo podría elegir al proveedor que me da menor costo, y no necesariamente al proveedor que me da un mayor precio, que muchas veces podría estar involucrado o podría estar relacionado con un conflicto de interés, por ejemplo. Y luego una prueba más tradicional, que es el cruce de datos del maestro de proveedores con el maestro empleado, para poder encontrar algún tipo de consistencias o match en el número de cuenta, direcciones, apellidos, teléfonos, entre otros datos que normalmente uno realiza como parte de una prueba analítica. Y la combinación de las pruebas analíticas es generalmente lo que ayuda a identificar situaciones particulares específicas. Luego tenemos pruebas relacionadas con el ambiente de control. En este contexto, muchas compañías han tomado diversas medidas o diversas políticas y les monitorear que estas medidas se estén cumpliendo. Entonces, algunos ejemplos de pruebas podrían ser la identificación de montos diferentes en el flujo de compra de una transacción, que es el ejemplo que hemos visualizado hace unos minutos. Luego, la identificación de logs de cambios en variables claves de negocio, como por ejemplo líneas de crédito, montos de aprobación. Muchas compañías no analizan de manera recurrente los logs de cambios. Con una prueba analítica automatizada, este análisis es automático y mucho más sencillo. Y luego también, otro ejemplo, identificación de pagos realizados en plazos menores a los aprobados en la política de la compañía, por ejemplo, ¿no? Entonces, una prueba analítica configurada adecuadamente y automatizada aligera la carga desde el punto de vista de control o auditoría, por ejemplo.
Y luego también en este contexto se pueden realizar algunas pruebas vinculadas con Business Insights, como por ejemplo, el cruce de volumen de compras a proveedores contra su monto facturado, según estudios de mercado. Esto con la finalidad de saber para qué proveedor soy importante, con qué proveedor puedo negociar o con qué proveedor puedo mejorar términos y condiciones, por ejemplo. Luego, cálculo y análisis de la capacidad ociosa del transporte y el número de viajes por zona geográfica. Esto con la finalidad de poder crear un modelo de optimización y poder ahorrar costos, por ejemplo. Luego, cálculo de correlación de gastos respecto a los ingresos, para saber qué gasto es prescindible para la compañía. Entonces, de manera general, en principio, las pruebas analíticas que uno puede diseñar va a depender de las prioridades que tenga cada negocio, de las prioridades que tenga cada proceso. Pueden ser direccionadas desde el punto de vista de Business Insights, es decir, encontrar, por ejemplo, ahorro de costos. Pueden ser direccionadas desde el punto de vista de ambiente de control, es decir, monitorear las políticas de las compañías que se han tomado en este contexto, como también pueden estar asociadas desde el punto de vista de integridad, para poder identificar algún tipo de potencial inconducta. Dicho esto, imaginemos que nosotros tenemos el reto de empezar a implementar análisis de datos en nuestras compañías. ¿Qué desafíos afrontan las organizaciones en este proceso? Algunos de los tópicos que hemos mencionado aquí ya lo hemos comentado, pero es una gran oportunidad para poder resaltarlo, ¿no? ¿Cuáles son los retos que existen para las empresas al momento de implementar un proceso de análisis de datos? Primero, algo que es muy importante es entender el flujo de datos a lo largo del proceso. Y aquí no estamos hablando de un entendimiento tradicional del proceso, es decir, no estamos hablando de identificar las actividades, identificar los aprobadores, identificar los riesgos, identificar controles, no. Estamos hablando de identificar las fuentes de información y cómo estas fuentes de información interactúan entre sí. Y estas fuentes de información no necesariamente están en el sistema de la compañía, podrían estar fuera del sistema de la compañía. Entonces, normalmente cuando la información está fuera del sistema existen nuevos retos, que es la gestión de la información que tiene menor calidad. Y otro punto importante es el diseño de pruebas analíticas que vayan acorde con el análisis, porque muchas veces se confunde una prueba analítica con un filtro de información. Una prueba analítica te brinda información para tomar decisiones. De manera general, la información fuera del sistema, existe poca información de alta calidad y abunda la información de baja calidad. Y la información que está dentro del sistema, abunda la información de alta calidad y también es menor la información de baja calidad. ¿Y esto por qué? ¿En el sistema existe información de baja calidad? Claro que sí. Y les pongo un ejemplo. Una vez tuvimos que hacer un trabajo para poder optimizar los transportes de mercadería en una compañía y necesitamos utilizar el campo placa. Y el campo placa en la base de datos de la compañía estaba escrito de diferentes maneras. ABC-123, AB, espacio C, punto 123, etc. Diferentes combinaciones. Y la información estaba en el sistema. Simplemente que el campo no tenía un buen gobierno de datos o reglas específicas al momento de ser completado. Y algo que es importante, que a mayor calidad de información y a mayor fuentes de información y mayor nivel de automatización del proceso, la capacidad de detección de situaciones inusuales o de oportunidades que ayuden a reducir costos crece, es mayor. Ahora, veamos un ejemplo específico con el proceso de compras de una compañía. Y para poder tener una idea de a qué nos referimos con actividades fuera del sistema, dentro del sistema, fuentes de información que están fuera del sistema o que están dentro del sistema. Al lado izquierdo tenemos la información que está fuera del sistema y las actividades que se realizan en el proceso de compras que normalmente están fuera del sistema. Y al lado derecho tenemos la información que se realiza normalmente dentro del sistema. Así que empecemos con el proceso de compras, por ejemplo. Primero, todo el proceso de licitación y selección del proveedor. En muchas compañías, este proceso de selección del proveedor para un servicio específico se encuentra fuera del sistema de la compañía. Es decir, se utilizan tablas Excel, por ejemplo, donde se definen las variables, las ponderaciones, y una vez que se da el ganador, dentro del sistema se da de alta al proveedor. Es decir, que a nivel de información, de repente con mayor calidad, lo único que sabemos son datos específicos del proveedor, pero no sabemos o no tenemos información que sea fácil de procesar relacionada con su proceso de selección. Una vez que yo registro al proveedor, de repente, tengo que hacer todo el proceso de elaboración y documentación de soporte de cada orden de compra. Y muchas veces este proceso está fuera del sistema, en archivos Excel, archivos PDF, etc. Y una vez que se hace todo el proceso de documentación de soporte de la orden de compra, esto se carga en el sistema de la compañía.
Una vez que se carga la orden de compra del sistema de la compañía, luego hay que realizar todo el flujo de aprobaciones. Y de repente todo el flujo de aprobaciones es físico o es vía correo electrónico. Y una vez que se aprueba de manera física o correo electrónico, se vuelve a aprobar en el sistema de la compañía, por ejemplo. Y lo mismo pasa con la recepción de la información del pago para luego programar el pago respectivo. Este es un ejemplo del proceso de compra. Y normalmente, donde está toda la información fuera del sistema es donde existe menor trazabilidad y probablemente dé pie a la oportunidad de poder ejecutar actos relacionados con malas conductas. Hagamos un símil con el proceso de ventas, por ejemplo. Al lado izquierdo, información fuera del sistema. Al lado derecho, información dentro del sistema. ¿Qué tenemos como información fuera del sistema? Primero, el proceso de análisis de clientes y revisión de documentación física. Es decir, el proceso de alta de un cliente. Una vez que se analiza, uno registra al cliente en el sistema dentro de la compañía. Luego, uno ejecuta su lista de precios y descuentos. Y es bastante interesante poder aquí mencionar que en muchas compañías este proceso de definición de precios y definición de descuentos se realiza en archivos Excel. Y estos archivos de Excel son susceptibles a pérdida de información, a que la información pueda ser enviada, por ejemplo, a la competencia, etc. Y se realiza en un ambiente fuera del sistema. Una vez que se define o se aprueba la lista de precios y descuentos, se carga o se actualiza la lista de precios y descuentos en el sistema. Luego, se hace la reducción del pedido. Esta actividad ya está disminuyendo con los canales virtuales, pero en muchas compañías la recepción del pedido se hace fuera del sistema o vía correo electrónico, para luego ingresar el pedido al sistema. Luego, en muchas compañías se dan cálculos relacionados con descuentos especiales. ¿Qué quiere decir? Que si el cliente logra un determinado objetivo, se le da un descuento adicional vía una nota de crédito, por ejemplo. Y todo este descuento o todo este cálculo no está en el sistema, sino está en archivos Excel, por ejemplo, ¿no? Y esto es susceptible de ser manipulado o que se den descuentos a clientes que de repente no han logrado el objetivo. Y una vez que se realiza el cálculo del descuento, se pasa a emitir la factura o la nota de crédito respectiva. Entonces, en general, esto pasa en muchos procesos de la compañía y se sorprenderán la cantidad de pérdidas económicas que se generan a partir de toda esta información que está fuera del sistema. Con el análisis de datos, uno puede identificar estas fuentes de información y luego identificar oportunidades de automatización y, por ende, oportunidades para optimizar el uso de recursos de la compañía. Ahora, ¿qué riesgos genera la información que está fuera del sistema? La información que está fuera del sistema básicamente genera el riesgo de pérdida de información sensible. Imaginemos la información de precios, por ejemplo, falta de trazabilidad sobre los cambios realizados, luego también de deficiencia en la detección de incumplimientos a la política, ¿no? Pero también generan oportunidades relacionadas con la automatización del proceso y la optimización de los recursos. Si toda la información estuviera dentro del sistema, en un mundo ideal, ¿cómo sería el proceso de una compañía o cómo sería la compañía? Primero, mejoraría la capacidad de detección de situaciones inusuales. Se incrementan las variables de análisis para la toma de decisiones más informadas. Uno puede generar un monitoreo activo de oportunidades de optimización de recursos, por ejemplo. Una compañía que está basada en datos está constantemente identificando estas oportunidades. Y luego también permite efectuar acciones correctivas más oportunas y relevantes. Para tener una idea de a cuánto ascienden las pérdidas económicas relacionadas con todos estos procesos o actividades donde la compañía no tiene trazabilidad, porque son procesos que están fuera del sistema, algunas estadísticas. Primero, 1.5 millones de dólares es la pérdida promedio por caso de fraude en el mundo, según el estudio del ACFE que salió publicado en el mes de abril de este año. ¿Dónde existe mayor probabilidad de que se cometan actos de fraude? Normalmente en los procesos donde no hay trazabilidad. Y ya hemos listado algunos ejemplos en compras y ventas. Lo mismo se tiene que hacer para todos los procesos que puede tener la compañía. Luego, 5% de los ingresos en las compañías disminuyen por fraude. Misma casuística que la anterior. ¿Dónde suceden estos casos? Donde hay menor trazabilidad. Pero también vamos a ver algunas estadísticas positivas. Un estudio que hizo igual con Forbes indicó que 15% de aumento, o sea, se dio 15% de aumento en los márgenes operativos de las compañías que empezaron a utilizar análisis de datos. Y también 15% de aumento debido al uso, 15% de aumento en los ingresos debido al uso del análisis de datos. Entonces, de manera general,
empezar con el análisis de datos te brinda o te abre una puerta de oportunidades para que la compañía sea mucho más eficiente en sus procesos, ya sea desde el punto de vista de reducción de costos o desde el punto de vista de incremento de ingresos. Y también te da la posibilidad de poder monitorear adecuadamente los procesos de la compañía. Los dejo con Henry, que nos comentará sobre el uso de la tecnología en un proceso de análisis de datos. Muchas gracias. La tecnología hoy en día también está generando mejoras en relación con el proceso de análisis de datos. Estos 4 aspectos que vemos listados en la lámina son 4 aspectos que ya conversó o ya presentó José Luis, pero voy a comentar cómo es que la tecnología está utilizándose en ese momento para hacerlo mucho más ágil y más efectivo. Hablamos de la información fuera del sistema, es una realidad, y aquí la tecnología nos ayuda muchísimo a poder traer toda esta información fuera del sistema, adentro del sistema. Tecnologías como OCR o reconocimiento óptico de caracteres, que permite que los documentos escaneados, ¿no? Documentos físicos, impresos, escaneados, puedan ser digitalizados e inclusive utilizar algoritmos de reconocimiento del lenguaje natural, de tal manera que no solo se escanee, sino que de forma automática se puede identificar las razones sociales, los números correlativos, los importes, los números de factura o las entidades o conceptos de servicios o productos relacionados a cada uno de estos documentos, ¿no? Si es que fueran recibos o notas de crédito, facturas. Pero se puede aplicar ese tipo de algoritmos para poder entender lo que se está digitalizando y que el traspaso a una base de datos sea mucho más sencilla. Entonces la tecnología nos puede ayudar dentro de ese punto. Información dentro del sistema. Como hablábamos dentro de la parte del proceso de cómo aplicar análisis de datos, uno de los aspectos importantes es identificar las fuentes de información. Puede haber muchas fuentes de información. Algunas pueden ser internas, otras pueden ser externas a la empresa. Y hacer que todo este flujo de proceso se realice de forma automática puede ser bastante retador. Aquí la tecnología nos ayuda a poder agilizar todas estas actividades a través de lo que se llaman APIs o puertas de interfaces entre un sistema y otro. Estos APIs o interfaces lo que permiten es que un sistema le haga una consulta al otro sistema pidiéndole periódicamente, cada 6 horas, cada 24 horas o con la periodicidad que se defina, la data nueva o actualizada dentro de ese periodo, de tal manera que el sistema que recolecta toda esta información en automático puede estar siempre correctamente alimentado con los nuevos cambios de todos los demás sistemas o todas las demás fuentes de información que hemos identificado como parte del proceso. En relación con el procesamiento de la información, aquí la gran tendencia o innovación es poder recurrir a terceros especializados que sean los procesadores de toda esta información. Porque el procesamiento de información requiere de infraestructura y requiere también de licencias y tecnologías que no todas las organizaciones necesariamente van a tener que invertir o comprar. Entonces, una forma de ahorro y de optimización de recursos importante es poder contar con el apoyo de terceros, de estos procesadores de información que pueden contener todos estos datos y decirnos cuando ya están procesados y preparados a través de una notificación para que nosotros podamos ingresar, por ejemplo, a través de una interfaz web, a través de internet, y hacer así el análisis de los datos resultantes. Y la gestión de la información ya procesada también es un aspecto que puede ser fortalecido con la tecnología. Por ejemplo, si ya tenemos los datos resultantes de todos estos procesos y vamos identificando situaciones que nos llamen la atención, ya sea por un entorno de control, por un business insight o por una inconducta que vamos identificando, es importante dejar una bitácora, un registro de todos esos casos, de tal manera que nos sirva, por un lado, para hacer seguimiento de esas situaciones y asegurarnos en cerrar todos estos aspectos identificados, pero por otro lado, también para tener un registro de lo que vamos identificando y que el siguiente análisis, la siguiente iteración del análisis pueda verse también enriquecido con las situaciones ya identificadas, ¿no? Si sabemos qué hemos encontrado en el pasado, se debe hacernos más fácil encontrar situaciones similares en el futuro. Muy bien. Y si vamos a la siguiente lámina, en relación con las tendencias, en relación con el análisis de datos, aquí hay algunos aspectos que están marcando la forma en cómo el análisis de datos se está transformando en el mundo. En este momento vamos a mencionar 2 en particular y desarrollar las ideas.
Esas dos son el Data Analysis Automation y el número 4, el Machine Learning. Aquí, en estos dos puntos, la clave es poder agilizar la forma en cómo nosotros obtenemos los resultados. Con el Data Analysis Automation se toman todos los aspectos que acabamos de mencionar para poder generar todo un proceso automático de inicio a fin del análisis de datos. Pensemos por un momento en un proceso correctamente orquestado en el cual, de manera automática, el sistema que recopila la información toca la puerta de los otros sistemas, obtiene la nueva data que ha cambiado, que ha sido actualizada durante ese periodo, la procesa, la centraliza, la estandariza, aplica las pruebas ya precalibradas, como parte de los ejemplos de pruebas que mencionó José Luis, obtiene los resultados y hasta te notifica vía WhatsApp cuando ya está todo correctamente cargado. Las personas solo nos tenemos que focalizar en entrar al enlace y empezar a hacer el análisis como mostró en el ejemplo práctico José Luis. Entonces, esta automatización nos ahorra no solo tiempos y recursos, sino que ayuda a que el equipo de personas, a que el capital humano se focalice no en trabajo operativo, sino más bien en el análisis, en encontrar nuevas ideas o nueva información para la toma de decisión. Y el punto 4 de Machine Learning también es importante porque nos ayuda a anticiparnos correctamente a las situaciones que puedan ocurrir, ¿no? Entendiendo la data histórica, podemos generar, diseñar algoritmos matemáticos y estadísticos que con un porcentaje de predicción o, digamos, o certeza, nos ayuden a identificar las situaciones que se puedan presentar en el futuro, de tal medida que nosotros podamos tomar mejores decisiones. Nuevamente, trabajo de equipos tecnológicos y científicos que desarrollan todos esos algoritmos para tener este grado de predicción. Un ejemplo muy rápido en relación con los aspectos comerciales que mencionaba José Luis es desde el momento que registramos una orden de pedido para un cliente específico de un producto determinado o un servicio determinado en nuestras organizaciones, se pueden activar todos esos procesos automáticos, todos esos algoritmos y sistemas de scoring y machine learning, de tal manera que desde ese primer momento que nace la transacción, nos pueda generar ya un resultado de cómo podría terminar la transacción. Podríamos caer en una posibilidad de impago por parte del cliente en base a la historia, en base al comportamiento del mercado, en base a cómo se han suscitado las actividades, en particular en una situación o coyuntura actual en la cual estos procesos comerciales y esos controles se pueden haber flexibilizado en pro de la colocación, ¿no?, excesiva de servicios o productos. Entonces, aquí el Machine Learning nos ayuda a poder anticiparnos ante esas situaciones. Muy bien, ahora te doy paso a José Luis para el cierre. Ok, gracias Henry. Finalmente, algunas recomendaciones para poder iniciar con el proceso de análisis de datos o aplicación de técnicas de Data Analytics. Primero, es importante identificar cuáles son las áreas críticas o de mayor riesgo para la compañía. Esto para poder direccionar todo el primer esfuerzo de análisis de información a los procesos más relevantes. Y cada proceso puede variar de compañía en compañía. Una vez que se define cuál es el área de riesgo o proceso más importante, es necesario entender el flujo de información y poder identificar las fuentes internas y externas y poder tener una idea de cómo es que interactúan las mismas. Como mencionamos anteriormente, no hablamos de un entendimiento tradicional del proceso, sino estamos hablando de un entendimiento de los datos que fluyen a lo largo de todo el proceso seleccionado. Luego, es importante establecer parámetros para la recolección y extracción de datos con el área de tecnología, que normalmente tiene un rol importante en la etapa de transformación de la información. Luego, es importante diseñar reportes utilizando herramientas visuales como dashboards. En el mercado existen muchas herramientas libres para poder diseñar esos tableros de control, y un tablero de control bien diseñado lo que facilita es el proceso de análisis. Y finalmente, es muy recomendable implementar un mecanismo de gestor de casos e incidencias. ¿Por qué? Porque un proceso de análisis de datos que está automatizado probablemente es un proceso que constantemente esté enviando señales de alerta. Está enviando todas las pruebas o resultados de las pruebas conforme se van ejecutando en la frecuencia que la compañía ha determinado. Entonces, la idea es que las empresas diseñen
algún tipo de herramienta para gestionar correctamente todas estas alertas. Y algo que es muy importante, si las compañías quieren dar el siguiente paso de repente hacia el análisis predictivo, algo que es muy relevante en este proceso es justamente tener una bitácora de todas las incidencias que se identificaron en el proceso de análisis de datos descriptivo. ¿Esto por qué? Porque una bitácora de casos va a servir como data de entrenamiento para el modelo predictivo que en algún momento de repente la compañía puede buscar implementar. Entonces, el gestor de casos o el gestor de incidencias a partir de los resultados de pruebas analíticas se vuelve relevante, ¿no? Estas son nuestras recomendaciones finales. Esperamos que el contenido del webcast haya sido de su agrado. Y me parece que pasamos a la sección de preguntas y de dudas, ¿no? Finalmente, una frase que quiero resaltar como parte final, es que en este proceso el objetivo es convertir los datos en información y a la información en conocimiento. Los datos abundan en los procesos dentro de la compañía y a partir de su transformación y aplicación de pruebas analíticas es que termina generando valor para la empresa. Dicho esto, pasamos a la sección de preguntas. Muchísimas gracias, José Luis, Henry, por esta excelente presentación, de gran utilidad, sobre todo bueno, en estos tiempos en los cuales uno ha tenido que adaptarse a una nueva forma de trabajo, en la cual pues, el tema de análisis de datos también entra a ser cada vez más relevante, ¿no? Con el paso del tiempo. Así que acá tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar. Voy a compartirlas con ustedes y a ver, vamos a revisar un momento. A ver, nos preguntan, ¿qué tipo de herramientas podría utilizar para hacer Data Analytics? Ok, a ver, yo tomo esa pregunta. Existen muchas herramientas que se pueden utilizar. Voy a listar solo algunas de las que tengo en mente en ese momento. Por ejemplo, para el procesamiento de información pueden utilizar Alteryx, ACL, SQL, Python también, que es un lenguaje de programación muy potente en relación con Data Analytics y Data Science. Si queremos hacer modelamientos predictivos, tenemos SPSS, tenemos R, tenemos RapidMiner, muchas opciones y variedades. Si estamos pensando en la visualización, ya en la parte de los dashboards, como mostró en el ejemplo José Luis, tenemos Power BI, que es una gran opción, porque de hecho muchas empresas como parte del suite o herramientas de Microsoft ya tienen acceso o tienen acceso con un bajo costo a Power BI. También está Tableau, Spotfire, ClickView. Entonces hay un sinfín de herramientas para cada una de las etapas dentro del análisis de datos. No hay una en particular que haga muy bien o exceda, digamos, en capacidad en todas las etapas. Cada una tiene un fuerte. Lo importante es saber en qué momento utilizar cada una de ellas. Pero lo importante no es solo contar con las herramientas, sino también contar con el equipo y con los procesos definidos para poder aplicar análisis de datos. O sea, análisis de datos, más que una herramienta, es una forma de trabajo que requiere, en adición a las herramientas, un equipo capacitado, experimentado en poder entender ese proceso, en poder entender la forma de trabajo con análisis de datos versus formas tradicionales, que no le tenga miedo a dejar de usar Excel, por ejemplo, sino que pueda experimentar con nuevas formas de presentar o manejar la información. Y también un proceso definido de tal manera que se puedan trabajar con cualquier tipo de impasse o situación que se pueda presentar, incluyendo trabajar con datos de baja calidad. ¿Qué hacemos si encontramos ese tipo de situaciones? ¿Qué hacemos si como parte del análisis encontramos casos conocidos que no son relevantes, ¿no? Los llamados falsos positivos? ¿Cómo depuramos correctamente esa información como parte del análisis? Entonces es importante contar con el equipo capacitado y con un proceso robusto en adición a un grupo de herramientas, digamos, de alta especialización. Gracias, Henry. A ver, aquí tenemos otra pregunta. En relación al tema, ¿no? ¿Qué proceso o área consideran que podría ser crítica en una organización? Ok. Respecto
a esta pregunta quisiera mencionar el último estudio del ACFE que salió publicado en abril de este año, que también está relacionado con la mayoría de casos en los cuales implementamos los procesos de análisis de datos, ¿no? Lo que indicó este estudio del ACFE, que normalmente las áreas donde suelen haber un elevado riesgo de cometer inconductas o situaciones fraudulentas, y por otro lado, ya desde mi punto de vista, un área donde se pueden generar una serie de automatizaciones que también contribuyan a la reducción de costos, es el área, o sea, son las áreas que participan en el core del negocio. Es decir, por ejemplo, si hablamos de un proceso de una compañía de manufactura, estamos hablando de lo que es compras, transformación y venta o distribución, ¿no? Y en la gran mayoría de áreas, normalmente también participa el proceso de compra, ¿no? Es por esa razón que muchas compañías tratan de automatizar o tener mayor visibilidad y trazabilidad de la información sobre el área de compras, ¿no? Normalmente el área de compras en una compañía es el área donde existe el riesgo a potenciales conflictos de interés, por ejemplo, pero también existe las oportunidades para poder mejorar los patrones de compra de la compañía, para poder mejorar los precios que uno adquiere por diferentes productos, etcétera. De manera natural, el área de compras y el proceso de compras en general es un proceso donde hay mucho margen de mejora normalmente en las compañías. No tan solo desde el punto de vista que es un área crítico sensible, porque lo es, sino también porque hay una serie de oportunidades de automatización y por ende de optimización de recursos. Una siguiente área o proceso que también tiene impacto desde el punto de vista de inconductas, o también tiene impacto desde el punto de vista de mejoras en los procesos de optimización de recursos, es el área, por ejemplo, comercial, el área de ventas, ¿no? Es decir, la etapa de comercialización de un producto. ¿Y esto por qué? Porque conforme las compañías han venido creciendo, probablemente han aparecido una serie de procesos nuevos, una serie de condiciones comerciales nuevas, y no necesariamente todo este proceso está automatizado y se monitorea de una manera correcta, ¿no? Como normalmente todo este proceso no está automatizado, lo que termina sucediendo es que existen muchas situaciones relacionadas con conductas, o también situaciones donde termino dando descuentos a clientes que no necesariamente cumplieron un determinado objetivo, ¿no? En las revisiones que efectuamos, nos sorprendemos muchas veces de la cantidad de dinero que una compañía puede dejar de ganar simplemente por dar descuentos no adecuados o no calculados correctamente a clientes, o a veces dar descuentos que no se debieron dar, por ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente el área de compras y el área comercial o de ventas son áreas bastante sensibles y que tienen mucho margen de mejora cuando uno empieza a aplicar análisis de datos, ¿no? Si queremos utilizar el término crítico, de repente va a depender de qué manera lo podemos enfocar. Si hablamos de criticidad desde el punto de vista de riesgos, a cometer inconductas o poder cometer algún tipo de actividad fraudulenta, normalmente en el área de compras, es un área donde un proceso de compras es un proceso donde esto es mucho más susceptible, y ya de acuerdo a nuestra experiencia son procesos donde normalmente se realizan muchas investigaciones o se dan muchas situaciones relacionadas con estos tipos de situaciones, ¿no? Gracias José Luis por la respuesta y comentarios. A ver, aquí tenemos algunas preguntas más. Nos comentan por aquí, ¿recomiendan el uso de servicios cloud? Por ejemplo, Google o Amazon para la gestión de la data. Bueno, por ejemplo, iCloud también, yo utilizo iCloud bastante. La verdad, los servicios de la nube son es un gran mecanismo de apoyo a las empresas para poder ahorrar costos y focalizarse sobre su proceso de negocio, dejando todos los procesos operativos en manos del tercero especializado. Los servicios en la nube son muy valiosos en ese aspecto. Consideremos también que, por ejemplo, hoy en día, todos nuestros correos electrónicos, si no son todos, una gran mayoría de los correos electrónicos son en la nube, están o en Gmail o en Office 365. Entonces eso demuestra el cambio de paradigma
hacia servicios en la nube. Algunos pueden pensar que son inseguros, pero nuevamente pensemos, ¿dónde están nuestros correos? Nuestras comunicaciones en temas estratégicos, comerciales, decisiones, están en la nube. Ya están en la nube. Entonces, yendo por ahí, sí, es un gran servicio a tener en cuenta, pero como cualquier otro servicio, es susceptible a diferentes situaciones. ¿Sí? Sin entrar a detalles, el año pasado hubo un secuestro, un robo de información en donde se perdieron millones de registros de datos de un banco americano, Capital One, y en donde la fuente de acceso fue un servicio en la nube de un proveedor bastante conocido. Y no se trata en este momento de decir, entonces ese proveedor es inseguro, los otros sí son seguros. No, realmente son igual de seguros que el mecanismo de seguridad que tengamos nosotros, porque la nube lo que nos da es un mecanismo más, una vía más, que nuestros equipos de seguridad, nuestros equipos de tecnología deben también monitorear y configurar. Si configuran y, digamos, calibran correctamente todos estos mecanismos virtuales o de la nube, no vamos a tener problemas. Si los dejamos expuestos o abiertos, ya sea la marca o proveedor que sea, podríamos estar perjudicándonos ante una potencial brecha. Gracias, Henry. A ver, antes de pasar ya estamos por las últimas preguntas, vamos a compartir una encuesta con los participantes para que la puedan ir abriendo con tiempo. Y la estamos mandando a través del chat a todos los asistentes para que puedan completarla. A ver, tenemos acá unas últimas preguntas. ¿Qué tipo de conocimientos o estudios debe tener o realizar una persona para que pueda realizar data analytics, ¿no? ¿Este tipo de perfil es requerido actualmente? A ver, ahí muchos de nuestros clientes ya están formando o ya tienen sus equipos de Data Science como parte muchas veces como están dentro de áreas específicas o en algunos casos se han creado áreas específicas relacionadas con el gobierno de datos o gobierno de información. Pero cuando se crea un equipo de análisis de datos, hay que tener claridad de repente sobre las etapas del proceso, o sea, las etapas de transformación que sigue la data, ¿no? Primero, hay personas que se especializan en estructuración de data, es decir, desde la extracción, transformación y carga de la información, ¿no? Para esto existen una serie de herramientas especializadas o conocimientos especializados, y normalmente hay personas que se especializan en todo lo que es transformación de información. Luego, también hay otro tipo de especialización dentro del ambiente de un equipo de análisis de datos, que son las personas que se especializan en la visualización de la data, ¿no? Son personas que desarrollan la habilidad de poder mostrar de repente información compleja de una manera sencilla a través de dashboards o a través de gráficos, ¿no? Donde también la especialización que se requiere es distinta de repente a la especialización que se demanda para alguien que quiera focalizarse en estructuración de data, ¿no? Entonces, porque utilizan herramientas totalmente distintas. Y luego también existe el rol del estratega, ¿no? Del que va a definir la estrategia de datos, ¿no? Donde va a marcar la pauta del trabajo que va a realizar su equipo de transformación de datos y también su equipo de visualización de datos, ¿no? Entonces, y normalmente el estratega de datos es la persona que tiene mayor conocimiento del negocio, tiene la facilidad de identificar insights en un proceso y luego también entiende cómo funciona un proceso de transformación de información y de visualización de información. Entonces, quiere decir que es alguien que sabe de las etapas anteriores, no a un nivel especializado, pero conoce qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Se podría decir que esos son los tres grandes roles al momento de formar un equipo de análisis de datos, ¿no? Las personas que se especializan en transformación de data, las personas que se especializan en la visualización de la data y también las personas que se encargan de diseñar la estrategia de análisis, ¿no? Donde tienen que tener un conocimiento amplio de todo el proceso de transformación y visualización de los datos, ¿no? Y respecto a
¿Cómo implementarlo dentro de un área o dentro de la compañía? Bueno, hay compañías donde han creado un área especializada en temas de datos, donde los datos se les ha dado el lugar desde un punto de vista estratégico, porque normalmente una compañía que está basada en datos, es decir, que toma sus decisiones basadas en información y que puede tener su información de una manera accesible y eficiente, normalmente es una compañía que está encontrando recurrentemente o constantemente oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, hay grupos económicos que han creado su área de datos, como también en algunos casos, algunas compañías han creado su propio equipo de datos dentro de cada área, ¿no? Normalmente en las compañías, las áreas que empiezan con la necesidad de tener un equipo de datos, normalmente son las áreas comerciales, ¿no? Esto con la finalidad de poder analizar la demanda, poder entender el comportamiento, poder empezar a aplicar temas de análisis predictivo para saber cómo se va a comportar de repente el público cuando se lance una determinada oferta, o de repente qué tipo de oferta se puede lanzar para conseguir un determinado objetivo de venta, ¿no? Normalmente el área comercial son las áreas que dentro de una organización han empezado o tienen un paso adelante en el tema de análisis de datos, pero en la actualidad las áreas de auditoría interna, por ejemplo, ya están empezando a tener profesionales especializados en la gestión de datos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque en este contexto, imaginemos, ¿cómo vamos a realizar una auditoría desde casa? ¿O cómo vamos a efectuar nuestras revisiones que realizamos en estos momentos en un ambiente remoto? Y la respuesta es análisis de datos, data analytics. Entonces, de manera natural, y ya por un tema de necesidad, los auditores o las áreas de auditoría en las compañías están empezando a poder ver qué información existe, cómo interactúan, qué fuentes hay. El proceso es el mismo al que hemos descrito, y están empezando a contratar o a tener como parte de su equipo personas que sean expertas en generación, en extracción, transformación y carga de datos, y también personas que son expertas en visualización de datos, ¿no? Normalmente la parte de estrategia lo hace la persona que tiene mayor conocimiento del proceso, ¿no? Gracias, José Luis. Por aquí tenemos una última pregunta que nos ha llegado. Nos dicen, ¿qué retos y o limitaciones puede existir al momento de consultar fuentes de datos externas? Ok. Como vimos en la presentación, las fuentes de datos externa es una gran fuente de información a poder consultar, en particular cuando se cruza con información de la empresa. Ejemplos de estas fuentes externas incluyen los estudios de facturación que mostró José Luis, información complementaria de empresas proveedoras, por ejemplo, a través de consultas a SUNAT o registros públicos, información en relación con personas a través de redes sociales, es decir, se puede cruzar muchas fuentes de información y aquí el reto es poder identificar qué fuentes son las que realmente necesitamos para nuestro análisis, cuáles son los requisitos para poder acceder a esta información. Por ejemplo, un requisito puede ser si es información de libre acceso, gratuita, o información de libre acceso con pago, ¿no? Un ejemplo puntual, SUNAT, podemos hacer consultas de forma gratuita con el número de RUC y obtener la dirección fiscal, representantes legales, inicio de operaciones, actividad económica, es decir, una serie de datos, y es completamente gratuito, es válido. Si hacemos la consulta en registros públicos, necesitamos realizar un pago, o si queremos algún tipo de central de riesgo, es a través de un pago. Entonces hay que poder identificar y tipificar estas fuentes de información para definir la mejor estrategia de consulta. En algunos casos se podrá realizar algún tipo de desarrollo para hacer las consultas automáticas. Ese sería el mejor escenario con el cual optimizamos nuestros recursos al requerir menos personas y menos trabajo operativo. En otros casos vamos a tener que realizar las consultas de forma manual debido a las restricciones del origen o de la fuente de información. Otro dato interesante a tomar en cuenta es la Ley de Protección de Datos, porque desde hace ya unos años Perú ha, digamos, normalizado el uso correcto de esta información, que considera básicamente un par de aspectos. Si tenemos información que pueda ser considerada como personal, es decir, que describa
a una persona en particular o la información de una persona, nombre completo, el DNI, dirección, entonces tenemos la obligación de proteger esta información bajo ciertos mecanismos que la ley promueve, registrar esta base de datos en las centrales de información, ¿no?, que existen para ese tipo de objetivos, y también de notificar al propietario, ¿no?, de la información acerca del uso que le estamos dando a estos datos. Usualmente con una aprobación, ¿no?, en físico, por ejemplo, de nuestros proveedores, de nuestros colaboradores, podemos suplir esta necesidad, y aquí hay que trabajar muy de cerca con nuestros equipos legales para asegurarnos que el documento que vayamos a hacer firmar o el ok o aprobación que estamos recibiendo tenga todo el wording necesario, toda la redacción necesaria para hacer que cumplamos con los aspectos legales. También hay que considerar no solo la ley de protección de datos personales, sino de datos sensibles. De datos sensibles va más allá del personal que describe a la persona, sino que describe una ideología o una orientación que podamos tener, ya sea política, de género, etc. Entonces, esa información también tiene que ser debidamente protegida, como con los pasos que acabamos de mencionar. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias nuevamente, José Luis, por la excelente presentación. Bueno, es un gusto, como siempre, compartir con nuestro socio Premium EY Perú, como les comentamos, con todo el equipo, estos espacios de intercambio e información relevante para nuestros asociados. Agradecerles a todos por su participación. Algunas consultas adicionales que hemos recibido, les agradecemos mucho a todos por sus mensajes. Vamos a compartirlas con los expositores. A ver, aquí teníamos una pregunta más que nos llegó. Quería compartirla con ustedes brevemente. ¿Se puede hacer análisis de datos en pequeñas empresas? ¿Y qué metodologías podrían adoptar? Con esa podríamos cerrar. Claro. A ver, normalmente en una empresa pequeña es importante tener en cuenta que la persona que concentra generalmente toda la información de la empresa es el contador. O es la empresa que da el servicio de contabilidad muchas veces, ¿no? Entonces, ¿por qué empiezo por aquí? Porque normalmente las empresas que dan el servicio de contabilidad o el contador de la compañía se encarga de transformar la información del negocio en datos estructurados o en base de datos, ¿no? Es por eso que si es que uno, por ejemplo, quiere empezar a iniciar análisis de datos, un punto de partida podrían ser los reportes que genera el área de contabilidad, ¿no? Y algo que es importante mencionar es que ya en este contexto los negocios están reinventando, ¿no? Probablemente el negocio de muchas empresas que dan el servicio de contabilidad o del rol que tiene el contador dentro de una compañía ya no esté necesariamente relacionado, estamos hablando de una empresa pequeña, simplemente a ver los cumplimientos tributarios o a poder ver o a poder registrar la información financiera, sino también a poder empezar a procesar la información del negocio para generar valor a partir de la ejecución de pruebas o de análisis específicos, ¿no? En una empresa pequeña, normalmente el servicio o el outsourcing contable es el que tiene pues toda la información estructurada del negocio, ¿no? Entonces, ese podría ser un punto de partida. Luego también, dependiendo del tamaño de la empresa, hay que ver qué otros tipos o sistemas utilizan, porque algunas empresas tienen, por ejemplo, su tienda virtual. Entonces, ahí existe también información estructurada. Sería cuestión de coordinar con el proveedor de repente de la plataforma para que comience a generar reportes bajo un formato específico que facilita a la compañía el análisis de información, ¿no? Entonces, a nivel metodológico se podría decir que se mantiene. El primer punto es identificar cuáles son todas las fuentes de información que existen, ¿no? Desde nuestra experiencia, normalmente en una empresa pequeña, mediana, el área contable o el servicio de outsourcing contable es el que maneja toda la información del negocio. Lo que habría que empezar a solicitar
más allá de pedir los reportes financieros mensuales o trimestrales, es empezar a pedir información de análisis para el negocio. ¿Qué tipo de análisis de negocio? Uno podría empezar primero con márgenes, con productos más rentables, productos menos rentables, etcétera, y va a depender de la información que se almacena también para efectos contables, que es importante mencionar que no es que tenga todo el detalle necesario para poder tomar decisiones, pero explotando esa data que sirve para fines contables, uno puede encontrar una serie de oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Desde el registro de compras que uno envía a la SUNAT, por ejemplo, o del registro de ventas que uno envía a la SUNAT, una prueba que se puede hacer sobre este reporte, que es estándar, por ejemplo, si tomamos el registro de ventas de la compañía, simplemente haciendo o totalizando las notas de crédito y dividiéndolas entre las facturas respectivas por cada cliente, uno puede tener una idea si es que se están cumpliendo las políticas de descuentos, por ejemplo, de la empresa. Una idea general, ¿no? Porque habría que entrar en detalle, pero uno ya puede empezar a generar valor sobre datos que una compañía genera de manera natural. Si hablamos de repente el registro de compras que se envía a la SUNAT, igual, uno puede identificar de repente el proveedor que te emite documentos de manera consecutiva, y uno puede identificar el proveedor que ha sido creado de manera específica para atenderte, por ejemplo, ¿no? Si es que la compañía tiene una plataforma de ventas, hay que hablar con el proveedor de la tecnología para que comience a enviarnos la data que se almacena, para poder analizarla, ver qué tipo de información se guarda. Por ejemplo, en qué momento se realiza la venta, si es que se guarda información del usuario que realiza la venta o del cliente que realiza la compra, etcétera, ¿no? Entonces, la metodología es la misma, identificar las fuentes de información. Un buen punto de partida es la información que se envía al contador o al servicio tercero de contabilidad y que no solo retorne la información de cumplimiento financiero o tributario, sino que retorne también información relacionada con análisis del negocio. Tratar de generarles esa función ahí, porque la data la tiene este tercero, y si es que luego explotar qué otros tipos de sistemas o fuentes de información tenemos. Pueden ser una plataforma virtual, pueden ser archivos Excel, etcétera, y conforme uno va identificando sus fuentes de información, de manera natural, cada vez que surge una complejidad al momento de analizar, va a generar una mejora en la forma en cómo uno trata su información. Entonces, uno comienza a entrar en el círculo de mejora continua a partir de querer mejor análisis de datos, ¿no? Entonces, esa podría ser la recomendación que podemos dar, ¿no? En un negocio pequeño, las fuentes de información normalmente están concentradas en el área de contabilidad y habría que explotar qué otras fuentes de información tienen en otros sistemas o archivos Excel que se puedan utilizar como parte de la gestión. Y solamente para agregar a la idea de José Luis, como parte de una buena metodología en estos casos, las metodologías ágiles son las que tienen mucho mayor resultado. Una metodología ágil significa que no tenemos que esperar a realizar un proceso o un proyecto muy complejo, muy largo y de alto riesgo para obtener un resultado. Empecemos ya con algo sencillo, con un primer win, con un primer resultado pequeño, un logro pequeño, y vayamos sumando logros pequeños hasta que después, en el tiempo, esos logros pequeños se acumulen en un gran logro, ¿no? Tomemos una pequeña prueba primero, como la que menciona José Luis, y está, realizamos un primer esfuerzo. Sobre eso se nos van a ocurrir más ideas. Oye, también teníamos estos datos. Oye, y el mes pasado tuvimos esta complicación. Tal vez ahora podemos tener más herramientas para anticiparnos. De manera automática, ese primer logro o ese primer resultado nos va a dar más luces acerca de por dónde más podemos ir. Pero la premisa es, no esperemos a tener todo un sistema automatizado, con logs en la nube, con un proveedor recontra conocido. Empecemos ya con lo que tenemos, ¿no? Por último, hasta con Excel podemos realizar algún tipo de prueba preliminar, como la que menciona José Luis, pero el mensaje es empezar ya con pequeñas pruebas que vayan sumando pequeños resultados, pero que a la larga esos pequeños resultados nos generen un gran resultado. Esa es la idea de la metodología ágil. Muchísimas gracias, José Luis y Henry, por su valioso tiempo, tomarse el momento de poder absorber todas las consultas de nuestros socios.
Ha sido un gusto poder compartir esta presentación con ustedes. Nuevamente, gracias por los excelentes aportes, que estamos seguros van a ser de gran utilidad para nuestra comunidad empresarial. Nuevamente agradecerles también a todo el equipo de EY, a María Gracia Zapata, a María José Salguana, que siempre nos están apoyando en toda la organización de estos webinars, y a Sara Reategui también por su apoyo el día de hoy. Muchas gracias nuevamente a todos y bueno, hasta una próxima oportunidad, ¿no? Que tengan todos un muy buen día y continuamos en contacto para futuras oportunidades. Muchas gracias nuevamente a todos. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenos días. Gracias.